¿Cuándo viste a alguien fracasar como padre? Mi ex esposa se queda con nuestra hija Hailey todos los fines de semana, y cada fin de semana, Hailey vuelve a casa con una nueva herida, labio magullado, rodilla raspada, incluso una costilla fracturada una vez. Pero la única respuesta del tribunal ha sido: los niños necesitan a sus madres. Pues bien, la semana pasada me estaba preparando para recogerla cuando recibí la llamada. Era la mamá de una amiga de ella. Hailey está en mi casa en Woodbridge para una fiesta de pijamas y su bomba de insulina acaba de fallar. No sabemos qué hacer. Su nivel de azúcar en la sangre está en 450 y sigue subiendo. Sentí que mi estómago se me caía al piso. Ese número nunca debería estar por encima de 180. ¿Dónde está su insulina de reserva?, pregunté, agarrando ya mis llaves. No tiene ninguna con ella. Tu esposa la dejó y dijo que todo estaba en la bomba. Mis manos temblaban mientras encendía mi auto. Mi ex siempre llevaba la insulina de reserva en su bolso. Hizo un gran espectáculo con eso durante las audiencias de custodia, demostrando lo preparada que era como madre. La llamé de inmediato. Respondió con ruido de casino de fondo. La bomba de Hailey falló. Necesita insulina ahora. Estás a solo 15 minutos de la casa de la pijamada. Sí. Acabo de alcanzar un récord histórico, respondió ella. Nuestra hija se está muriendo, grité. Necesitas irte ahora. Hubo una pausa. Podía oír voces de crupieres de fondo. Estoy en la mesa de los grandes apostadores. No me importa en qué mesa. Estoy abajo por 3,000. Necesito recuperarlo. Golpeé mi mano en el volante, yendo a 90 en la autopista. Nuestra hija va a morir. Yo estoy a 45 minutos. Tú estás a 15. Entonces llama a una ambulancia. Ellos no llevan insulina. Lo sabes. Solo su pluma recetada funciona. Está en tu bolso. Estoy en medio de una mano. Dame 20 minutos. La mamá de la pijamada me envió una foto por mensaje de texto a las 12:15. Hailey inconsciente en el piso de su baño, sus labios pálidos, vómito en su camisa. El texto decía que ahora está por encima de 500. Apenas responde. Llamé a mi ex de nuevo gritando ahora. Se está muriendo, muriendo. Métete en tu auto. Deja de ser dramático y deja de llamar. Me hiciste perder esa mano. El croupier pensó que estaba haciendo trampa con señales. Eso es otros 500 perdidos por tu culpa. Colgué y llamé al 911, explicando todo entre lágrimas. Dijeron que se encontrarían conmigo allí, pero confirmaron lo que yo ya sabía. Los paramédicos no pueden administrar insulina sin la pluma de prescripción. Cuando finalmente me detuve en su entrada a las 12:38 am, la ambulancia ya estaba allí. Hailey estaba en una camilla, completamente inconsciente. El paramédico parecía sombrío. El nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto para que nuestro medidor lo lea. Necesitamos insulina de inmediato. Mi ex la tiene. Ya viene. Pero no vino. No por otros 42 minutos. Intenté llamar al casino directamente. Mi hija se está muriendo. Mi exesposa, Rachel Beckett, está en su mesa de grandes apostadores. Tiene un medicamento que le salvaría la vida. Por favor, hágala salir. Señor, no podemos obligar a los clientes a irse por asuntos personales. No es personal. Una niña se está muriendo. Lo siento, señor. Los paramédicos llegaron. Les rogué que la llamaran, pensando que los profesionales médicos lograrían que reaccionara. El paramédico principal lo intentó. Señora, su hija está en cetoacidosis diabética. Sus órganos se están apagando. Escuché su respuesta a través de su teléfono. Soy su madre. Decidiré cuándo es lo suficientemente grave como para irme. Cuando mi ex finalmente se paseó por las puertas de la sala de emergencias a la 1:20 am, su bolso de diseñador colgaba de su hombro, apestando a humo de cigarrillo y vino. Hailey ya estaba en la UCI pediátrica. Le tiró la pluma de insulina a la enfermera como si nada. Aquí, aunque debes saber que tus constantes llamadas me hicieron perder $6,000 esta noche. Yo no podía hablar. Nuestra hija estaba en diálisis. El médico acababa de explicar que sus riñones estaban funcionando al 40%. Mi ex se giró hacia el médico,
ni siquiera mirando a Hailey detrás del vidrio. Esto es porque su bomba estaba defectuosa. ¿Verdad? ¿Un error de fabricación? Señora, esto es porque no recibió insulina por más de 2 horas durante una situación que ponía en peligro su vida. El rostro de mi ex se puso rojo. Se giró hacia mí. Debiste asegurarte de que la mamá de la pijamada tuviera suministros de reserva. ¿Qué clase de padre envía a su hija diabética sin reserva? La reserva estaba en tu bolso en el casino. No te atrevas a culparme por esto. Eres tú quien vive a 45 minutos. Tú elegiste mudarte tan lejos. Si hubieras vivido más cerca, esto no habría pasado. El médico interrumpió para explicar que Hailey necesitaría diálisis 3 veces por semana, posiblemente durante meses, tal vez permanentemente. No teníamos idea de si volvería a ser la misma. Mi ex sacó su teléfono y empezó a teclear. Necesito documentar esta negligencia. 2 días después, yo estaba con Hailey en la UCI y mi esposa estaba en el casino cuando recibí la noticia. Los órganos de Hailey fallaron. No lo logró. Lloré tan fuerte que me quedé sin lágrimas. Y durante las siguientes 36 horas, llamé a Rachel más de 50 veces. Pero ella ni siquiera me visitó una vez. Recuerdo que fue entonces cuando dejé de llorar. No porque no estuviera devastado. Lo estaba. Y no porque mi vida no estuviera destruida. Absolutamente lo estaba, sino porque supe que tenía que destruir a Rachel. Y estaba a punto de mostrarle exactamente hasta dónde está dispuesto a llegar un padre afligido. Me senté en mi auto en el estacionamiento del hospital durante 3 horas después de que se llevaran el cuerpo de Hailey. Mi teléfono estaba en mi regazo y estaba haciendo listas en la aplicación de notas. Cada persona a la que necesitaba llamar. Cada pieza de evidencia que necesitaba guardar. El llanto se había detenido por completo y mis manos ya no temblaban. Algo frío y concentrado había reemplazado todo ese dolor. Escribí primero el número de la mamá de la pijamada, luego el de los paramédicos que respondieron, el número principal del casino, el nombre del médico de la sala de emergencias de su gafete. Tomé capturas de pantalla de cada registro de llamadas de esa noche. 52 llamadas a Rachel mientras nuestra hija se estaba muriendo. Cada una con fecha y hora, cada una ignorada. El estacionamiento se vació y se llenó de nuevo con el turno de la mañana, pero yo seguí trabajando, haciendo carpetas en mi teléfono para la evidencia, escribiendo todo lo que podía recordar sobre lo que Rachel dijo. A la mañana siguiente, 2 policías se presentaron en mi casa. Habían obtenido mi dirección del hospital. El mayor tenía una libreta y me pidió que le contara todo lo que había pasado. Les mostré mi teléfono con todos los registros de llamadas, les di el número de la mamá de la pijamada. Les expliqué cómo Rachel se quedó en el casino por más de 1 hora después de que le dijeran que Hailey se estaba muriendo. Escribieron todo y dijeron que necesitarían hablar con los otros testigos. Después de que se fueron, empecé a llamar a miembros de la familia. Mi hermana respondió al tercer timbrazo y le dije que Hailey se había ido. Lloró durante 10 minutos seguidos, pero cuando mencioné que iría tras Rachel legalmente, se quedó en silencio. Dijo que no quería involucrarse en nuestros problemas. Mi hermano fue igual. También mi mamá. Todos dijeron que lo sentían, pero nadie quería tomar partido. La familia de Rachel ni siquiera respondía a mis llamadas. Me senté en la mesa de mi cocina, dándome cuenta de que estaba completamente solo en esto. La mamá de la pijamada me envió un mensaje de texto esa tarde preguntando si podíamos reunirnos. Conduje hasta una cafetería cerca de su casa y ella ya estaba allí esperándome. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Me empujó su teléfono a través de la mesa. Cada foto de esa noche estaba allí. Hailey en el piso del baño en diferentes momentos. Las marcas de tiempo mostraban exactamente cuán rápido empeoró. Había mensajes de texto entre ella y su esposo sobre si llamar al 911. Capturas de pantalla de ella tratando de comunicarse con Rachel. Me dijo que ya había hablado con la policía esa mañana. Dijo que testificaría para cualquier cosa que necesitara. Ambos lloramos en esa cafetería y la gente se nos quedaba mirando, pero no me importó. Pasé los siguientes 2 días en mi computadora armando un documento. Cada registro de llamadas tenía su propia página con la marca de tiempo resaltada. Transcribí los mensajes de voz que le había dejado a Rachel rogándole que dejara el casino.
Encontré los mensajes de texto de la mamá de la pijamada con las fotos adjuntas. Descargué mis datos de ubicación mostrando mi viaje de casa al hospital. Los datos de ubicación de Rachel de sus redes sociales mostrando que estuvo en el casino todo el tiempo. 52 llamadas que ella ignoró se convirtieron en 52 páginas de evidencia. Hice 10 copias de todo. Una para la policía, una para CPS, una para un abogado, 7 más por si acaso. Al tercer día, me metí en mi auto y conduje hasta el apartamento de Rachel. Me senté afuera durante 20 minutos con el motor encendido. Su auto estaba en la entrada. La luz de la sala estaba encendida. Podía verla moverse adentro. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería entrar y hacerla sufrir como sufrió Hailey. Pero ser arrestado no ayudaría en nada. Conduje a casa y fui directo a mi garaje. Le hice 3 agujeros a la pared de yeso con el puño. Mis nudillos sangraban, pero se sintió mejor que no hacer nada. El detective Kate Norris me llamó al día siguiente. Le habían asignado investigar si era posible presentar cargos penales. Nos reunimos en la estación de policía y le entregué mi carpeta de evidencia. La hojeó lentamente y su cara se puso más seria con cada página, pero luego se echó hacia atrás y me explicó el problema. Rachel no estuvo físicamente allí cuando Hailey se enfermó. No la lastimó activamente. Probar negligencia criminal cuando un padre estaba ausente es realmente difícil. Dijo que investigarían, pero me dijo que no esperara resultados rápidos o tal vez ningún resultado en absoluto. Presenté un informe ante CPS esa misma semana. La investigadora que se presentó fue Regina Norris. Resulta que era la hermana de Kate. Tomó mi carpeta de evidencia y dijo que evaluaría la aptitud de Rachel como madre. Le expliqué que Hailey ya no estaba, así que ya no había un niño que proteger. Regina dijo que no importaba. El informe crearía un registro oficial que podría apoyar otras acciones legales. Parecía que realmente le importaba lo que había pasado. Rachel y yo tuvimos que reunirnos en la funeraria para hacer los arreglos. Ella llegó 45 minutos tarde. El director de la funeraria ya me estaba mostrando opciones de ataúdes cuando ella entró. Le echó un vistazo a los precios y comenzó a gritar sobre el desperdicio de dinero. Dijo que deberíamos hacer una cremación sin servicio. Yo quería un funeral adecuado para nuestra hija. El director de la funeraria tuvo que interponerse entre nosotros cuando Rachel empezó a gritar que yo estaba tratando de arruinarla. Seguía diciendo que Hailey no notaría la diferencia de todos modos. Pagué por todo yo mismo solo para terminar la pelea. El funeral fue 3 días después. Rachel llegó 20 minutos después de que comenzara. Pude oler el alcohol a 10 pies de distancia. Se tropezó hasta el podio y trató de dar un discurso sobre ser una madre devota. Sus palabras estaban tan arrastradas que la mitad no tenían sentido. Mi familia se movió en sus asientos. La familia de Rachel miraba al suelo. Continuó durante 5 minutos sobre cuánto había sacrificado por Hailey. Lo difícil que era ser una madre soltera cada fin de semana. Cómo nadie entendía sus luchas. Me senté en la primera fila con las manos entrelazadas y dejé que todos vieran exactamente quién era ella. Dejé que vieran a la mujer que eligió el juego en lugar de salvar la vida de nuestra hija. Después del funeral, pasé 3 días llamando a cada abogado en el área hasta que encontré a Gareth Lawson, quien se especializaba en casos de muerte por negligencia. Su oficina estaba en un centro comercial al lado de una tintorería, y cuando entré con mi carpeta de evidencia, su esposa Antonia estaba en la recepción. Le echó un vistazo a mi cara y me llevó directamente a su oficina sin hacerme esperar. Gareth era un tipo grande con cabello gris que escuchó toda mi historia sin interrumpir ni una vez. Extendí toda mi evidencia en su escritorio. Los registros de llamadas que mostraban 52 llamadas ignoradas, los mensajes de texto de la mamá de la pijamada con marcas de tiempo, fotos de Hailey inconsciente en el piso del baño. Antonia se sentó a su lado tomando notas en un bloc de notas legal amarillo mientras él revisaba cada documento. Cuando llegó a la parte en la que Rachel decía que necesitaba recuperar sus $3,000, su cara se puso roja. Explicó que las demandas por muerte por negligencia funcionan de manera diferente a los casos penales. Solo necesitamos probar que la negligencia de Rachel causó directamente la muerte de Hailey, no que ella tenía la intención de matarla. La carga de la prueba era más baja,
pero aún así necesitábamos evidencia sólida que vinculara sus elecciones con el resultado. Dijo que teníamos una base sólida, pero que necesitábamos más documentación para que fuera hermética. Esa noche, me quedé despierto hasta las 4 de la mañana en mi computadora portátil, investigando las políticas del casino en línea. Su sitio web tenía páginas sobre juego responsable y programas de autoexclusión, pero nada sobre situaciones de emergencia. Encontré su manual corporativo a través de la publicación de LinkedIn de un ex empleado, y tenía protocolos detallados para sacar a clientes borrachos, atrapar a contadores de cartas y manejar emergencias médicas en la sala de juego. Pero no había absolutamente nada sobre notificar a los apostadores de emergencias familiares o de algún deber de intervenir cuando alguien se niega a irse por un niño moribundo. Esta laguna en sus procedimientos significaba que no tenían una política oficial que les exigiera ayudar, pero también significaba que no tenían una política que les impidiera ayudar tampoco. Imprimí todo y resalté las secciones relevantes. A la mañana siguiente, conduje al departamento de registros del hospital y llené solicitudes formales para todos los archivos médicos de Hailey. La empleada dijo que tardaría 2 semanas en procesarse, pero cuando le expliqué lo que había pasado, fue a la parte de atrás y regresó 20 minutos después con todo. El informe del Servicio de Emergencias Médicas fue difícil de leer. Documentaba el nivel de azúcar en la sangre de Hailey en más de 600 cuando llegaron, su respiración superficial, su piel fría y húmeda. Los formularios de ingreso al hospital mostraban que estaba en cetoacidosis diabética grave con sus órganos ya comenzando a apagarse. Pero la peor parte fueron las notas del médico que decían que con una administración de insulina rápida, es decir, dentro de los 30 minutos posteriores a la falla de la bomba, Hailey habría tenido un 95% de posibilidades de recuperación total. En cambio, pasó más de 2 horas sin ella. El informe del médico forense confirmó la causa de la muerte como complicaciones de la cetoacidosis diabética debido a la falta de insulina. Fotocopié todo 3 veces. Durante la siguiente semana, escribí cada detalle de esa noche para Gareth, comenzando desde que la mamá de la pijamada me llamó por primera vez. 20 páginas de hechos puros, sin emociones, solo lo que pasó y cuándo. Incluí citas exactas de mis llamadas con Rachel, lo que dijo el empleado del casino cuando les rogué que la sacaran, lo que el paramédico me dijo sobre no poder dar insulina. Escribirlo todo me hizo ver la línea clara desde que Rachel eligió quedarse en el casino hasta que Hailey murió en esa cama de hospital. Cada punto de decisión donde ella podría haberse ido, pero no lo hizo. Cada minuto que pasó mientras el cuerpo de nuestra hija se envenenaba a sí mismo. Gareth leyó mi declaración 3 veces, haciendo notas en los márgenes. Me hizo firmar y fechar cada página. Gareth redactó cartas de preservación esa tarde y las envió por correo certificado al departamento legal del casino y al apartamento de Rachel. Las cartas exigían que preservaran todas las imágenes de vigilancia de esa noche, todos los registros de transacciones que mostraran la actividad de juego de Rachel, los datos de su tarjeta de recompensas de jugador y cualquier registro telefónico de llamadas realizadas o recibidas desde el casino. Explicó que destruir cualquiera de esta evidencia después de recibir la carta sería un expolio, lo que podría resultar en serias consecuencias legales. Los abogados del casino respondieron dentro de las 48 horas, diciendo que cumplirían, pero solo con una orden judicial. Rachel nunca respondió en absoluto. Presentamos la demanda por muerte por negligencia el lunes siguiente, y Gareth hizo que un agente de notificaciones entregara los documentos a Rachel en su apartamento. El agente llamó durante 10 minutos antes de que ella finalmente respondiera, y dijo que ella le arrojó los documentos y le cerró la puerta de golpe. Él los recogió del piso del pasillo y los dejó en su puerta, lo que aún contaba como servicio adecuado. Gareth me advirtió que esto era solo el comienzo de lo que sería una lucha larga y costosa, pero al menos estábamos haciendo algo en lugar de simplemente sentarnos a llorar. 2 días después, Regina Norris de CPS me llamó para programar una reunión de seguimiento conmigo. Ya había hecho una visita a la casa de Rachel, y aunque no podía compartir detalles específicos debido a las reglas de confidencialidad, dijo que había hallazgos preocupantes sobre la situación de vida y las prioridades de Rachel que se documentarían en su informe.
Su voz sonaba disgustada cuando mencionó que encontró recibos de juegos de azar y botellas de vino vacías, pero no comida en el refrigerador. La semana siguiente, me entregaron unos documentos en el trabajo justo enfrente de mis compañeros. Rachel había solicitado una orden de alejamiento, alegando que la estaba acosando con llamadas telefónicas amenazantes y apareciendo en su apartamento. Eran mentiras completas, ya que no la había contactado ni una vez desde el funeral. Pero aún así tuve que contratar a Gareth para que me defendiera, lo que significaba otra tarifa de anticipo que apenas podía pagar. Vendí mi motocicleta ese fin de semana para cubrir los costos legales. Busqué en línea la estructura corporativa del casino y encontré que su oficial de cumplimiento se llamaba Nora Kemp. Llamé a su oficina directamente y dejé un mensaje explicando quién era yo y pidiendo discutir sus políticas de notificación de emergencia. Me devolvió la llamada al día siguiente, a la defensiva desde el principio, diciendo que el casino no tenía ninguna obligación legal de intervenir en asuntos personales. Pero cuando insistí sobre si habían revisado sus políticas, después de que un niño muriera porque uno de sus clientes no quería irse, ella admitió que estaban realizando una revisión interna. Aceptó una reunión formal la semana siguiente. Mientras tanto, contacté al fabricante de la bomba de insulina y solicité todos los datos del dispositivo de Hayley durante las 48 horas antes de su muerte. Su equipo técnico me envió un informe detallado que mostraba que la bomba había enviado 17 alarmas urgentes a partir de las 11:45 de esa noche, cada una requiriendo reconocimiento manual e intervención con insulina de reserva. Las alarmas se volvieron progresivamente más urgentes, con las últimas advirtiendo sobre niveles de azúcar en la sangre que ponían en peligro la vida. Esto probó que Rachel tuvo advertencias claras y repetidas de que Hayley necesitaba ayuda inmediata, pero eligió ignorarlas todas. Gareth me llamó a la mañana siguiente diciendo que estaba redactando citaciones para el casino para obtener sus imágenes de vigilancia de esa noche, además de todos los datos de recompensas de jugador de Rachel que mostraban cuánto tiempo había estado allí y a qué había estado jugando. Los abogados del casino inmediatamente presentaron mociones para bloquear las citaciones, alegando privacidad del cliente y que no tenían el deber de preservar la evidencia. Pero Gareth había esperado esto y ya tenía contraargumentos listos sobre que las imágenes eran evidencia material en un caso de muerte por negligencia. Después de 3 semanas de intercambio de documentos legales, el juez finalmente les ordenó que cumplieran y entregaran todo dentro de los 10 días. Mientras tanto, conduje a la casa de la mamá de la pijamada con la paralegal de Gareth, Antonia, quien trajo toda la documentación para una declaración jurada. La mamá todavía estaba conmocionada por esa noche. Sus manos temblaban mientras firmaba página tras página, describiendo exactamente lo que había presenciado, incluidas las palabras exactas de Rachel por teléfono. Cuando había llamado para rogarle que trajera la insulina, cómo Hayley había pasado de hablar a estar inconsciente en menos de una hora, y cómo ella había tenido que sostener el cabello de mi hija mientras vomitaba antes de perder el conocimiento por completo. Antonia también grabó todo en su teléfono, documentando oficialmente cada detalle sobre la línea de tiempo y la condición de Hayley. Esa misma semana, descubrí que Rachel había comenzado a publicar en Facebook sobre la muerte de Hayley, retorciendo todo para hacerse la víctima. Escribió publicaciones largas sobre cómo yo debería haber vivido más cerca para ser un padre responsable, cómo yo debería haberme asegurado de que la familia de la pijamada tuviera suministros de reserva, cómo la compañía de la bomba de insulina era realmente la culpable del mal funcionamiento. Algunos de nuestros amigos mutuos en realidad estaban creyendo sus mentiras y comentando con simpatía por ella, mientras que otros que conocían la verdad se mantuvieron en silencio porque no querían involucrarse en el drama. Tomé una captura de pantalla de cada una de sus publicaciones antes de que pudiera eliminarlas, agregándolas a mi carpeta de evidencia. El fiscal de distrito Damon Hunt me llamó para una reunión sobre posibles cargos criminales, y yo llevé toda mi documentación, esperando que arrestara a Rachel de inmediato. Pasó 2 horas revisando todo, pero luego explicó que la negligencia criminal que resulta en muerte tiene una carga de la prueba extremadamente alta, que tendrían que probar más allá de toda duda razonable que Rachel sabía que sus acciones probablemente resultarían en la muerte, y eligió hacerlas de todos modos. Dijo que estaban abriendo una investigación,
pero que podría llevar meses antes de que decidieran si presentar cargos. E incluso entonces, las tasas de condena para estos casos eran bajas. Salí de su oficina sintiéndome derrotado, pero me prometió que se lo estaban tomando en serio y que serían minuciosos. Mi primera cita de terapia con Henrietta Carlson fue 2 días después, y pasé la mayor parte de la hora describiendo en detalle todas las formas en que fantaseaba con hacer sufrir a Rachel por lo que había hecho. Le conté sobre conducir por su apartamento por la noche, sobre investigar cosas en línea que no debería haber estado investigando, sobre la pura rabia que me consumía cada momento de vigilia. Ella no me juzgó, pero me ayudó a ver que ir por ese camino solo destruiría más mi vida y no traería de vuelta a Hailey. Hicimos un plan concreto con límites claros, donde me prometí a mí mismo que solo buscaría justicia a través de canales legales, sin importar cuánto quisiera tomar el asunto en mis propias manos. Las facturas legales se estaban acumulando más rápido de lo que esperaba, con el anticipo de Gareth ya agotado y nuevas facturas llegando por cada presentación, cada hora de investigación. Cada reunión, vendí mi motocicleta primero, luego mis buenas herramientas del garaje, luego algunos muebles que realmente no necesitaba, y finalmente el reloj de mi padre que había planeado darle a Hailey cuando cumpliera 18 años. Cada venta se sintió como otro sacrificio por mi hija. Otra pieza de mi vida cambiada para financiar esta lucha. Pero necesitaba cada dólar para mantener la presión legal sobre Rachel. En mi siguiente sesión, Henrietta me ayudó a redactar una declaración de impacto de la víctima que establecía claramente mis objetivos sin la rabia cruda que me había estado consumiendo. Trabajamos en articular lo que realmente quería, que era dejar la verdad en el registro oficial, responsabilizar legalmente a Rachel por sus elecciones y crear cambios que pudieran evitar que otro niño muriera de la misma manera. Tener estos objetivos específicos por escrito ayudó a transformar mi rabia en algo más enfocado y decidido. Nora del casino llamó para programar una reunión virtual sobre sus políticas y Gareth pasó horas preparándome con preguntas sobre su deber de cuidado cuando se notifica a los clientes sobre emergencias que involucran a niños. Investigamos casos similares. Encontramos precedentes sobre negocios que tienen obligaciones morales, si no legales, de ayudar en emergencias y preparamos documentación que mostraba cómo su negativa a intervenir contribuyó a la muerte de Hailey. Durante la reunión real, el equipo de gestión del casino fue frío y corporativo, insistiendo en que no podían obligar a los clientes a irse por asuntos personales y que no tenían la obligación de intervenir en emergencias familiares. Siguieron repitiendo que su seguridad no podía sacar físicamente a un cliente que no estuviera infringiendo las reglas del casino, que hacerlo los expondría a demandas, que no tenían forma de verificar si las llamadas telefónicas sobre emergencias eran reales o no. Su completa falta de humanidad me hizo aún más decidido a encontrar formas de responsabilizarlos. Después de esa reunión, pasé 3 días escribiendo una queja detallada a la Comisión de Juegos sobre la falta de protocolos de intervención de emergencia del casino, incluyendo transcripciones de mis llamadas esa noche, rogándoles que ayudaran a salvar la vida de mi hija. El investigador asignado a mi caso, Julio de León, pareció importarle cuando hablamos por teléfono, haciendo preguntas detalladas y diciendo que esto era exactamente el tipo de cosa que la Comisión de Juegos debería abordar para proteger el bienestar público. Abrió una investigación formal sobre sus prácticas y dijo que revisarían si los casinos deberían estar obligados a tener protocolos para la notificación de clientes durante emergencias médicas que involucren a menores. 2 semanas después de esa llamada con Julio, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre grueso de CPS esperándome en mi buzón. Mis manos temblaron mientras lo abría allí mismo en mi porche delantero, escaneando el lenguaje formal hasta que encontré lo que importaba. Regina Norris había completado su investigación y había substanciado oficialmente la negligencia médica contra Rachel. La carta exponía en fríos términos burocráticos cómo la negativa de Rachel a dejar el casino mientras poseía un medicamento que salva vidas constituía negligencia infantil según la ley estatal. La leí 3 veces antes de entrar, luego la escaneé inmediatamente y envié copias a Gareth y Antonia. Esto no eran cargos criminales. Regina había sido clara al respecto desde el principio.
pero tener una agencia gubernamental oficial que confirmara que las acciones de Rachel mataron a nuestra hija se sintió como la primera victoria real en meses. Puse el original en mi archivador con toda la demás evidencia, otra pieza de munición para el caso civil. A la mañana siguiente, Gareth me llamó a su oficina donde tenía una pila de papeles esparcidos sobre su mesa. Estaba muriendo en la UCI. Los registros de llamadas mostraban que cada una de mis 52 llamadas no fueron respondidas, cada una durando solo segundos antes de ser rechazada. Gareth señaló marcas de tiempo específicas que mostraban a Rachel rechazando activamente llamadas mientras hacía apuestas. Los registros de transacciones del casino coincidían perfectamente con las llamadas rechazadas. Pasamos 3 horas creando un gráfico de línea de tiempo que mostraba exactamente dónde estaba Rachel y qué estaba haciendo mientras los órganos de nuestra hija se apagaban. Antonia tomó fotos de todo y comenzó a organizarlo en el archivo maestro, mientras Gareth me explicaba cómo usaríamos esto en las declaraciones. Entonces, pensé que las cosas iban en la dirección correcta hasta que el agente de notificaciones se presentó en mi puerta 4 días después. Rachel me estaba contrademandando por angustia emocional, difamación y acoso, buscando daños por $200,000. Su abogado, Edward Doyle, había elaborado una narrativa pintándome como un exmarido vengativo, usando la muerte de nuestra hija para destruir la vida de Rachel por despecho. La demanda afirmaba que yo había orquestado una campaña de acoso a través de CPS, la Comisión de Juegos y las redes sociales para arruinar su reputación y salud mental. Conduje directamente a la oficina de Gareth con los papeles, mis nudillos blancos en el volante. Él los leyó rápidamente, sacudiendo la cabeza ante algunas de las afirmaciones más ridículas. Luego me aseguró que esta era una táctica defensiva común. Tendríamos que responder formalmente, lo que significaba más honorarios legales que apenas podía pagar. Pero dijo que los jueces generalmente veían a través de estas demandas de venganza. La audiencia sobre la contrademanda de Rachel fue 2 semanas después en una pequeña sala del tribunal en el centro. Edward Doyle se puso de pie y pasó 20 minutos describiendo cómo yo había convertido la trágica muerte de nuestra hija, resultado de una falla en un equipo médico, en un arma contra su cliente. Afirmó que yo había hecho la vida de Rachel insoportable con constantes ataques legales y vergüenza pública. La jueza escuchó sin expresión. Luego le pidió a Gareth nuestra respuesta. Gareth presentó con calma el hallazgo de CPS, los registros telefónicos y la cronología de los eventos, explicando que cada acción legal que yo había tomado era una respuesta legítima a una negligencia documentada. Después de 1 hora de argumentos, la jueza emitió su fallo. Desestimó la mayoría de las contrademandas de Rachel, pero ordenó que toda comunicación entre nosotros a partir de ahora debía pasar a través de nuestros abogados. Ningún contacto directo por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o en persona, con violaciones castigadas por desacato al tribunal. Una parte de mí estaba frustrada, ya que Rachel podía usar esto para evitar la rendición de cuentas, pero otra parte estaba aliviada, ya que eliminaba la tentación de confrontarla directamente. Ese jueves me senté en la oficina de Henrietta para nuestra sesión semanal, finalmente admitiendo algo que había estado ocultando durante semanas. Había estado teniendo sueños sobre lastimar a Rachel de maneras detalladas y específicas que me asustaban cuando me despertaba. A veces imaginaba aparecerme en el casino y arrastrarla por el cabello. Otras veces soñaba con quemar su apartamento o sacarla de la carretera. Henrietta no me juzgó, solo me ayudó a entender que estas eran respuestas normales al duelo que necesitaban salidas saludables. Pasamos la sesión trabajando en canalizar la energía violenta hacia estrategias legales productivas y trabajo de defensa. Me hizo escribir cada fantasía violenta, luego reescribirla como una acción legal que realmente pudiera tomar. La fantasía de la confrontación física se convirtió en prepararse para las declaraciones. La necesidad de destruir su propiedad se convirtió en colocar embargos sobre activos. El deseo de lastimarla se convirtió en trabajar hacia un veredicto de culpabilidad. Al final de la sesión, tenía una lista de pasos legales concretos que satisfacerían mi necesidad de justicia sin terminar en prisión. Durante los siguientes 3 días, convertí mi comedor en una sala de guerra, esparciendo cada documento, foto y pieza de evidencia por la mesa y las paredes. Compré una etiquetadora y carpetas con códigos de color,
organizando todo cronológicamente desde la primera audiencia de custodia hasta el presente. Cada sección tenía pestañas para registros médicos, registros telefónicos, declaraciones de testigos y documentos legales. Creé un índice maestro que hacía referencias cruzadas de todo, lo que facilitaba encontrar cualquier pieza de evidencia en segundos. Cuando Antonia vino a recoger copias para su oficina, se quedó en mi comedor, simplemente mirando las paredes cubiertas con cronologías y gráficos de evidencia. Dijo que en 15 años como paralegal, nunca había visto a un cliente preparar un caso tan minuciosamente. Le llevó 2 horas solo fotografiar todo para sus registros. El lunes siguiente, Julio me llamó con la noticia de que la Comisión de Juegos había programado una audiencia oficial para revisar las políticas de intervención de emergencia del casino. Dijo que mi queja había desencadenado una investigación más amplia sobre si los casinos tenían algún deber de ayudar cuando se les informaba sobre emergencias médicas que involucraban a niños. La audiencia sería en 3 semanas y querían que yo testificara sobre lo que sucedió esa noche. Pasé el resto del día investigando casos similares y encontré 3 casos en otros estados donde los casinos habían sido declarados responsables por no responder a emergencias. Mientras revisaba las redes sociales de Rachel en busca de evidencia, noté algo interesante en el fondo de una de sus fotos. Había un aviso de desalojo pegado a su puerta que aparentemente no había visto al tomarse una selfie. Hice algunas averiguaciones a través de registros públicos y descubrí que tenía 3 meses de retraso en el alquiler y se enfrentaba a un desalojo ordenado por la corte. Cuando se lo dije a Gareth, se emocionó, explicando que podríamos colocar embargos sobre cualquier activo o ingreso para nuestro juicio civil, incluido su depósito de seguridad y cualquier ganancia futura. El peso moral de potencialmente dejar sin hogar a la madre de mi hija pesó sobre mí. Pero luego recordé a Hailey muriendo sola, mientras Rachel elegía el blackjack sobre su bebé. 2 noches después, cometí un error que podría haber arruinado todo. Había estado bebiendo solo, mirando las fotos de Hailey, y de repente me encontré en mi auto con el motor encendido. La dirección de Rachel apareció en mi teléfono. La rabia sentí que me comía vivo, y todo lo que quería era hacerla sufrir de la misma manera que yo sufría todos los días. Avancé 3 cuadras antes de que algo en mí volviera a la realidad. Me detuve y llamé a Henrietta, quien habló conmigo durante 1 hora hasta que me sentí lo suficientemente tranquilo como para conducir a casa. A la mañana siguiente, me desperté enfermo de vergüenza y miedo por lo cerca que había estado de tirarlo todo por la borda. Vertí cada botella por el fregadero y le prometí a la foto de Hailey que me mantendría sobrio y estratégico, que obtendría justicia de la manera correcta. Después de semanas de que Edward Doyle presentara moción tras moción, tratando de retrasar los procedimientos, la jueza finalmente se hartó y fijó una fecha de declaración firme para Rachel. Gareth pasó 6 horas preparándome para lo que se avecinaba, explicando cómo Edward intentaría torcer mis palabras y hacerme perder los estribos. Practicamos con Gareth interpretando a Edward, haciendo las preguntas más horribles sobre mi paternidad y tratando de culparme por la muerte de Hailey. Me enseñó a hacer una pausa antes de responder, a mantener las respuestas cortas y basadas en hechos, y a nunca discutir con el abogado contrario. La declaración estaba programada para el próximo mes, y Gareth me advirtió que sería uno de los días más difíciles de mi vida, sentado frente a Rachel mientras su abogado intentaba romperme. 3 semanas después, estoy sentado en una sala de conferencias viendo a Rachel mentir descaradamente mientras una taquígrafa de la corte escribe cada palabra. Edward la había entrenado bien, pero no lo suficientemente bien porque seguía olvidando a qué versión de los eventos se suponía que debía atenerse. Primero, dijo que no sabía que Hailey estaba enferma. Luego, dijo que pensaba que solo era un nivel alto de azúcar en la sangre que bajaría por sí solo. Luego, afirmó que la mamá de la pijamada nunca le dijo que era una emergencia. Gareth la dejó hablar durante 2 horas, ocasionalmente haciendo preguntas simples que la hacían contradecirse una y otra vez. Los dedos de la taquígrafa de la corte nunca dejaron de moverse mientras Rachel se hundía más con cada respuesta. En un momento, Gareth le preguntó sobre las llamadas telefónicas, y ella realmente dijo las palabras que me revolvieron el estómago. Mira, incluso si supiera que estaba teniendo problemas, no soy médico.
¿Cómo se suponía que iba a saber que era tan grave? Gareth hizo una pausa y repitió sus palabras lentamente mientras la taquígrafa de la corte lo capturaba todo. Edward intentó pedir un descanso, pero Rachel siguió hablando, diciendo que tenía planes importantes esa noche y no podía dejarlo todo por lo que podría no haber sido nada. La declaración duró 6 horas, y al final, Rachel nos había dado suficientes contradicciones para llenar 20 páginas. 2 días después, Julio llamó con noticias que me hicieron sonreír por primera vez en meses. El casino había emitido un comunicado de prensa anunciando que estaban revisando sus políticas de intervención de emergencia para situaciones que involucraran a niños. Se aseguraron de declarar 3 veces que esto no era una admisión de responsabilidad en nuestro caso. Pero Julio explicó que esto era realmente enorme porque demostraba que estaban preocupados por la investigación de la Comisión de Juegos. Los cambios en la política no ayudarían a Hailey, pero tal vez otro niño se salvaría porque un empleado del casino realmente haría algo cuando un padre dijera que su hijo se estaba muriendo. Estaba en medio de las compras del supermercado cuando mi teléfono sonó con un número que reconocí como la oficina del fiscal de distrito. Damon Hunt se presentó y dijo que estaban reabriendo la investigación criminal basándose en nuevas pruebas del informe de CPS y las transcripciones de la declaración. Explicó que ahora estaban considerando posibles cargos de homicidio negligente en lugar de solo poner en peligro a un niño. Aunque fue cuidadoso al advertirme que el enjuiciamiento aún era incierto porque probar la intención criminal en casos de negligencia era increíblemente difícil. Abandoné mi carrito en el pasillo de cereales y me senté en mi auto durante 20 minutos procesando lo que esto significaba. Cargos criminales reales, no solo demandas civiles, consecuencias reales que podrían incluir tiempo en la cárcel. A la mañana siguiente, Gareth me llamó a las 6:00 a.m., lo que nunca significaba buenas noticias. La mamá de la pijamada lo había contactado llorando porque Rachel se había aparecido en su casa la noche anterior, exigiéndole que cambiara su testimonio. Rachel aparentemente había amenazado con demandarla por no llevar a Hailey al hospital ella misma y dijo que le haría la vida imposible si testificaba en la corte. La mamá de la pijamada había sido lo suficientemente inteligente como para grabar todo en la cámara de su timbre y ya había presentado un informe policial. En cuestión de horas, a Rachel se le agregaron cargos de manipulación de testigos a su creciente lista de problemas legales. Edward debe haber estado teniendo la peor semana de su carrera tratando de manejar el desastre que Rachel seguía creando para sí misma. 3 días después, estaba sentado en un edificio del gobierno en el centro, esperando para testificar en la audiencia de la Comisión de Juegos. Cuando me llamaron, me enfrenté a 5 miembros de la comisión que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Empecé a hablar sobre esa noche, sobre llamar al casino y rogarles que hicieran que Rachel se fuera con la insulina. Les mostré las fotos de Hailey de su último cumpleaños, luego las de la UCI, y vi cómo sus caras cambiaban mientras explicaba cómo una simple política que requiriera que el personal notificara a los padres de las emergencias podría haberle salvado la vida. A una comisionada se le llenaron los ojos de lágrimas cuando terminé, y el presidente dijo que tomarían mi testimonio en seria consideración para nuevas regulaciones. Después de la audiencia, Gareth me pidió que nos reuniéramos en su oficina, y por su voz pude notar que algo andaba mal. Él y Antonia me sentaron con una carpeta llena de registros financieros que habían obtenido a través del descubrimiento de pruebas. Rachel tenía menos de $2,000 en el banco. No tenía cuentas de jubilación, ni propiedades, ni pólizas de seguro. Cualquier sentencia civil que ganáramos sería básicamente insignificante porque no había nada que cobrar. Gareth explicó que podríamos embargar salarios futuros, pero con el historial de empleo inestable de Rachel, eso podría significar esperar años para obtener centavos. Le dije que no me importaba el dinero. Solo quería que la verdad quedara registrada, y Antonia me apretó la mano y dijo que esa era la razón correcta para seguir adelante. Mi siguiente sesión de terapia con Henrietta se convirtió en algo diferente a lo habitual. En lugar de hablar sobre mi enojo, me preguntó cómo se vería realmente la victoria. No fantasías de venganza, sino objetivos reales y alcanzables.
Pasamos la hora redefiniendo el éxito como conseguir que la negligencia de Rachel fuera documentada oficialmente en los registros judiciales y ayudar a crear cambios en las políticas que protegerían a otros niños. Me ayudó a ver que estas cosas importaban más que el sufrimiento de Rachel, que el legado de Hailey podría ser salvar a otros niños en lugar de simplemente castigar a su madre. Salí sintiéndome más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando rocas que no necesitaba. 2 semanas pasaron antes de que Damon Hunt volviera a llamar con noticias que me dieron ganas de tirar mi teléfono. Le estaba ofreciendo a Rachel un acuerdo de culpabilidad por poner en peligro a un niño, un delito menor, solo 2 años de libertad condicional con tratamiento de adicción obligatorio y 200 horas de servicio comunitario. Sin tiempo en la cárcel, sin antecedentes de delito grave, solo una bofetada en la muñeca por dejar morir a nuestra hija. Gareth tuvo que calmarme, explicando que si Rachel aceptaba el trato, estaría admitiendo la culpa, lo que podríamos usar como prueba en el juicio civil. Era ajedrez, no damas, y necesitábamos pensar 3 jugadas por delante. Gareth y Antonia pasaron toda una tarde en su mesa de conferencias con libros de derecho y computadoras portátiles por todas partes, resolviendo exactamente cómo usar la declaración de culpabilidad criminal de Rachel como munición en nuestro caso civil. Explicaron que una vez que ella admitiera haber puesto en peligro a un niño en la corte criminal, no podría negar la responsabilidad en la corte civil. Se llamaba impedimento colateral o algo así. Básicamente significaba que se vería obligada a admitir su mala conducta. Podríamos usar su declaración de culpabilidad para esencialmente garantizar un veredicto a nuestro favor, convirtiendo su intento de evitar cargos criminales serios en una confesión que podríamos usar para obtener justicia para Hailey. La estrategia se sintió inteligente, pero también agotadora porque todo requería tanta planificación y paciencia cuando todo lo que quería era que alguien simplemente reconociera que Rachel mató a nuestra hija. 2 meses después de presentar la demanda, finalmente nos sentamos para las negociaciones de conciliación con Rachel y Edward en la oficina de un mediador en el centro. El mediador intentó durante 4 horas que Rachel aceptara alguna responsabilidad, pero ella seguía insistiendo en que era la verdadera víctima aquí. De hecho, dijo esas palabras mientras estaba sentada frente al padre de la niña que ella dejó morir. Edward seguía intentando redirigir la conversación hacia los montos de la conciliación, pero Rachel lo interrumpía para explicar cómo nada de esto era su culpa. El mediador finalmente lo llamó desesperado y terminó la sesión. Íbamos a juicio, lo que significaba que tendría que sentarme en un estrado de testigos y revivir la peor noche de mi vida frente a extraños. Pero al menos la verdad finalmente se diría en la corte donde importaba. 3 semanas después, conduje al cementerio solo por primera vez desde el funeral. La hierba sobre la tumba de Hailey todavía era irregular y nueva, y me arrodillé junto a la pequeña lápida que habíamos elegido juntos antes de que todo se pusiera mal. Recorrí su nombre con mi dedo y le dije que obtendría justicia, pero que no me destruiría haciéndolo. La rabia que había estado ardiendo en mi pecho durante meses se sentía diferente allí, menos como fuego y más como una fría determinación. Me quedé hasta que el sol comenzó a ponerse. Luego conduje a casa y llamé a Henrietta para programar sesiones adicionales, porque necesitaba ayuda para mantenerme enfocado en los canales legales, en lugar de los pensamientos oscuros que seguían invadiéndome. Pasaron 2 meses antes de que finalmente comenzara el juicio civil. Y esa primera mañana, me senté detrás de Gareth viendo al jurado entrar. 12 extraños que decidirían si Rachel era responsable de matar a nuestra hija. El paramédico que había respondido a la casa de la pijamada subió al estrado primero, describiendo la condición de Hailey cuando llegaron. Cómo su nivel de azúcar en la sangre era demasiado alto para que su equipo lo leyera. Cómo le habían rogado a Rachel que trajera la insulina. Su voz se quebró cuando describió cómo vio a Hailey caer más profundamente en la inconsciencia mientras esperábamos a que su madre saliera del casino. El médico de la UCI testificó a continuación, explicando en términos simples cómo funciona la cetoacidosis diabética, cómo los órganos de Hailey se apagaron uno por uno durante esas 2 horas sin insulina. Le mostró al jurado gráficos y cronologías, demostrando que si Rachel hubiera traído la insulina en 30 minutos, Hailey habría sobrevivido con mínimas complicaciones. Edward trató de objetar todo, pero la jueza permitió que la mayoría pasara, y vi al jurado tomando notas,
sus caras poniéndose más serias con cada pieza de evidencia. En el segundo día, Edward trajo a su propio experto que intentó culpar al fabricante de la bomba de insulina, diciendo que el dispositivo falló sin la advertencia adecuada. Pero Gareth se había preparado para esto, y nuestro experto médico guió al jurado a través de los registros de datos de la bomba sin pacientes, mostrando que había enviado 17 alertas durante 40 minutos antes de fallar por completo. El experto explicó cómo las alertas instruían específicamente a los usuarios a cambiar a la insulina de reserva de inmediato, y vi a varios jurados asintiendo cuando dijo que cualquier cuidador responsable habría tenido suministros de reserva listos. Rachel subió al estrado el tercer día, y verla tratar de llorar sin lágrimas mientras afirmaba que pensaba que la mamá de la pijamada estaba exagerando hizo que mis manos temblaran de rabia. De hecho, dijo que había planeado irse del casino después de terminar su mano, pero luego yo la había llamado y la había distraído, lo que la hizo perder dinero, lo que la hizo quedarse más tiempo para recuperarlo. Un jurado realmente se quedó boquiabierto cuando Rachel dijo eso, y otro sacudió la cabeza con disgusto. El jurado se fue a deliberar después de los argumentos finales, y esas 4 horas de espera se sintieron más largas que todo el juicio. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie y leyó que encontraron a Rachel responsable de muerte por negligencia, otorgando $75,000 en daños. No se trataba del dinero, ya que Gareth ya me había explicado que Rachel no tenía activos para cobrar. Pero escuchar a 12 personas decir oficialmente que Rachel mató a Hayley por negligencia significó todo. El rostro de Rachel se puso blanco cuando escuchó el veredicto y comenzó a gritar que no era justo, que yo había puesto a todos en su contra. La jueza tuvo que amenazarla con desacato antes de que finalmente se callara y saliera furiosa con Edward detrás. Una semana después, Damon llamó para decir que Rachel había aceptado el acuerdo de culpabilidad por el delito menor de poner en peligro a un niño, 2 años de libertad condicional, asesoramiento obligatorio para la adicción 3 veces por semana y 200 horas de servicio comunitario en un hospital infantil. Quería gritar que no era suficiente, que debería estar en prisión. Pero Gareth me recordó que su declaración de culpabilidad ahora era parte del registro permanente. 3 meses después de su libertad condicional, la Comisión de Juegos finalmente celebró su audiencia sobre las políticas del casino. Testifiqué de nuevo, explicando cómo se habían negado a intervenir incluso cuando se les dijo que un niño se estaba muriendo. Y Julio presentó pruebas que mostraban que esta no era la primera vez que ignoraban situaciones de emergencia para clientes de alto nivel. La comisión emitió una censura formal y ordenó que todos los casinos del estado implementaran nuevos protocolos de intervención de emergencia dentro de 90 días. Saber que otros niños podrían ser salvados debido a lo que le sucedió a Hayley me dio el primer sentido real de propósito que había sentido desde su muerte. Rachel se declaró en bancarrota 2 semanas después del fallo de la comisión, lo que Gareth dijo que era de esperar, ya que debía dinero en todas partes y no tenía ingresos. La Corte de Bancarrota descargó la mayoría de sus deudas, pero no pudo tocar la sentencia por muerte por negligencia. No es que importara ya que no tenía nada para cobrar de todos modos. Luego, 4 meses después de su libertad condicional, recibí una llamada de Damon diciendo que Rachel había sido arrestada en un casino a 40 millas de distancia. Había conducido hasta allí pensando que estaba fuera de la jurisdicción de su oficial de libertad condicional, pero la seguridad del casino la reconoció por las alertas enviadas a todos los casinos regionales. La jueza le dio 30 días en la cárcel del condado por la violación y extendió su libertad condicional por 1 año. Fui al juzgado para ver cómo se la llevaban esposada, esperando sentir satisfacción, pero en su mayoría solo me sentí cansado. La necesidad de venganza que me había mantenido en marcha durante casi 1 año se estaba desvaneciendo en algo más. No perdón, pero tal vez la aceptación de que la vida de Rachel ya estaba destruida. Había perdido a su hija, su libertad, cualquier posibilidad de una vida normal. Y aunque nada de eso trajo a Hayley de vuelta, la verdad fue documentada oficialmente en los registros judiciales para siempre. Comencé a ver a Henrietta 2 veces por semana para trabajar en la construcción de rutinas que no giraran en torno a destruir a Rachel.
Hicimos planes específicos para manejar días difíciles como el cumpleaños de Hailey y el aniversario de su muerte. Y ella me ayudó a volver a trabajar a tiempo parcial al principio, luego a aumentar gradualmente mis horas. Empecé a ir al gimnasio por las mañanas antes del trabajo porque el agotamiento físico ayudaba a silenciar la repetición constante de esa noche en mi cabeza. El dolor no se hizo más pequeño, pero aprendí a construir mi vida a su alrededor, creando espacio tanto para el dolor como para la posibilidad de avanzar sin Hailey, pero con su memoria guiándome hacia algo mejor que la venganza. La mamá de la pijamada me llamó 3 semanas después, preguntando si quería tomar un café. Y la encontré en un pequeño lugar cerca del juzgado, donde nos sentamos durante 2 horas hablando de esa noche y del amor de Hailey por la amistad de su hija. Ella comenzó a enviarme mensajes de texto todos los jueves para que nos reuniéramos, y nos sentábamos en la misma mesa de la esquina, compartiendo historias sobre Hailey sin abogados, declaraciones o taquígrafos de la corte tomando notas. Ella me contó cosas que nunca supe, como que Hailey le trenzaba el cabello a su hija durante las pijamadas y le enseñaba juegos de cartas que yo le había enseñado a Hailey cuando tenía 5 años. Una mañana trajo una caja de fotos de varias pijamadas y vi a mi hija riendo y jugando a disfrazarse y siendo una niña normal de maneras que no había visto desde que comenzó el divorcio. Nos hicimos verdaderos amigos en esas reuniones de café. 2 personas conectadas por la tragedia que se entendían sin tener que explicar el peso que llevábamos. Un mes después, me paré frente a 15 padres en la reunión del grupo de apoyo para la diabetes en el sótano del centro comunitario. Mis manos temblaban mientras explicaba lo que le sucedió a Hailey y cómo múltiples planes de respaldo podrían haberla salvado. Les mostré la cronología que había creado, señalando cada momento en el que una preparación diferente podría haber cambiado todo. Y varios padres tomaron fotos de mi lista de verificación para suministros de emergencia. Después de la reunión, una mujer llamada Kayla se me acercó con lágrimas en los ojos, explicando que había perdido a su hijo por una crisis médica diferente, pero entendía el dolor específico de la muerte evitable. Intercambiamos números y comenzamos a reunirnos para almorzar cada 2 semanas. Y ella se convirtió en alguien que entendía cuando yo decía que estaba teniendo un mal día sin necesidad de detalles. Ella me enseñó ejercicios de respiración para cuando la rabia regresaba, y yo la ayudé a organizar la recaudación de fondos para el memorial de su hijo. 2 padres rotos ayudándose mutuamente a funcionar. Empaqué todos los registros médicos de Hailey y los documentos del caso y los envié al fabricante de la bomba de insulina con una carta detallada sobre lo que salió mal. 3 semanas después, su director médico me llamó personalmente para discutir el caso, y pasamos 90 minutos repasando cada detalle de esa noche. Me volaron a su sede donde presenté la historia de Hailey a todo su equipo de seguridad, mostrándoles las fotos de esa noche y explicando cómo sus protocolos de emergencia fallaron. 6 meses después, me enviaron sus materiales de educación para cuidadores actualizados, con nuevas secciones sobre preparación de respaldo y planes de respuesta a emergencias, y ver desarrollado en memoria de Hailey, en letra pequeña en la parte inferior, me hizo llorar por primera vez en semanas. El grupo de apoyo para la diabetes decidió crear un fondo de becas después de escuchar la historia de Hailey, y comenzamos con el objetivo de recaudar lo suficiente para ayudar a 5 familias a pagar los suministros de reserva. Creé la página de donaciones y la compartí en las redes sociales. Y en 3 días, habíamos recaudado $2,000 de personas que nunca habían conocido a Hailey, pero que entendían el miedo a no poder pagar los suministros médicos. Al final del primer mes, habíamos recaudado más de $5,000, suficiente para proporcionar kits de emergencia a 23 familias que vinieron al centro comunitario en busca de ayuda. Cada kit que dimos tenía una pequeña tarjeta con la foto de Hailey que decía, «Mantente preparado, mantente a salvo». Y ver a los padres leerla y abrazar a sus hijos con más fuerza me dio un propósito que no había sentido desde que ella murió. La carta oficial de Damon llegó un martes por la mañana declarando que todos los procedimientos criminales estaban completos y el caso estaba oficialmente cerrado. Me senté en mi sofá leyéndola 3 veces. Luego fui a mi habitación y dormí durante 14 horas seguidas. El agotamiento que había estado luchando por casi un año finalmente me alcanzó. Cuando me desperté a la tarde siguiente, me sentí diferente. No exactamente mejor,
pero menos tenso, como un resorte al que finalmente se le había permitido relajarse. Esa noche, dormí 8 horas sin despertarme ni una vez, sin pesadillas sobre ese piso del baño, sin revivir llamadas telefónicas, solo un sueño profundo y vacío que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. 3 días después, estaba comprando comestibles cuando giré hacia el pasillo de cereales y vi a Rachel parada allí, sosteniendo una caja de la marca favorita de Hailey. Se veía más pequeña de alguna manera, su ropa de diseñador reemplazada por pantalones de chándal y una camiseta vieja, su cara demacrada y cansada. Me vio y comenzó a caminar hacia mí con la boca abriéndose para hablar. Pero yo simplemente di la vuelta a mi carrito y caminé hacia el siguiente pasillo sin decir nada. Mis manos no temblaban y mi corazón no se aceleraba. Simplemente ya no tenía nada que decirle. Y ese autocontrol se sintió como la mayor victoria que había tenido en todo este proceso. Pasé por su lado de nuevo en la caja y ella estaba llorando. Pero yo solo pagué mis comestibles y me fui. Sin rabia, sin satisfacción, simplemente listo. Empecé a escribir todo 2 semanas después de ese encuentro en el supermercado, escribiendo toda la historia desde el principio en mi computadora portátil a altas horas de la noche, cuando no podía dormir. Sacarlo todo me ayudó a ver el camino desde esa primera llamada telefónica hasta donde estaba ahora. De la rabia pura a algo más útil. El dolor todavía estaba allí, tan agudo como siempre cuando pensaba en las últimas horas de Hailey. Pero escribir me ayudó a entender cómo había cambiado de querer destruir a Rachel a querer proteger a otros niños. Cada página que escribía se sentía como organizar el caos en mi cabeza en algo que tenía sentido, y tal vez algo que podría ayudar a otros padres que pasaban por un infierno similar. Esta mañana, cargué mi auto con 30 paquetes de suministros de emergencia que había ensamblado usando parte del dinero de la beca. Cada uno contenía tabletas de glucosa, kits de glucagón y tarjetas de instrucciones laminadas para emergencias de diabetes. Conduje a 5 centros comunitarios diferentes de la ciudad, entregando 6 paquetes a cada uno con instrucciones de mantenerlos accesibles para cualquier niño que los necesitara. Cada paquete tenía una etiqueta naranja brillante que decía: "En memoria de Hailey, prepárate", con el número de la línea directa de emergencia e instrucciones básicas para reconocer una crisis diabética. La última entrega fue al centro comunitario donde Hailey solía tomar clases de arte, y la directora la recordó y lloró cuando le expliqué lo que estaba haciendo. Este trabajo tranquilo de prevenir otras tragedias se sintió más significativo que cualquier venganza que había imaginado en esos primeros días oscuros. Y supe que Hailey estaría orgullosa de su papá por elegir ayudar en lugar de lastimar. Bueno, eso es todo por hoy. Aprecio que se queden y cuestionen las cosas junto conmigo. Siempre se siente como un verdadero viaje cuando lo compartimos juntos. Suscríbanse para más contenido como este.